Hola a todos, queridos estudiantes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en casita junto a sus familias, ¿ya? Espero que también estén tomando las medidas necesarias y resguardándose de esta enfermedad que aún nos está afectando, que es el coronavirus. Por eso espero que se puedan encontrar muy pero muy bien, ¿ya? Hoy nos encontramos en la última clase de lengua y literatura, pero no es la última de todas, sino que es la última de la unidad número 1, ya la unidad número 1, es decir, estamos finalizando nuestra unidad número 1, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de hoy? El objetivo de hoy va a ser retroalimentar actividades realizadas durante la unidad 1 para poder finalizar nuestra unidad, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso, desde hoy, lunes 8 de junio, usted va a tener esta y la otra semana, primeramente para poder terminar todas las actividades que yo les he dado, porque yo sé que hay algunos que pueden ir un poquito más atrasados que otros, yo sé que todos van avanzando en la medida que pueden desde casita, ¿ya? Así que lo primero es que van a tener estas 2 semanas para poder realizar las actividades, ponerse al día y así también durante estas 2 semanitas, ya a partir desde el día de hoy, van a tener el tiempo para enviarme las actividades que yo les voy a solicitar más adelante, ¿ya? En este caso, de todas las actividades que hemos realizado durante la unidad 1, yo les voy a solicitar que me envíen específicamente algunas, ¿ya? Se las voy a dar a conocer más adelante. ¿Y dónde me las van a enviar? ¿Ya? ¿Dónde me van a enviar el desarrollo de sus actividades? Me lo van a enviar a un número, ¿ya? He creado un WhatsApp específicamente, chicos y chicas, para poder recibir sus actividades, ¿ya? Yo les voy a dejar el numerito de este WhatsApp en la descripción de este video. Entonces ahí usted me va a agregar y me va a enviar sus actividades. Obviamente me va a hablar y me va a decir quién me está hablando, su nombre, ¿ya? Y me va a enviar las actividades que yo solicite en este video. Es importante que me pueda hablar y enviar estas actividades para yo ver que usted ha trabajado en casita, ya ha cumplido con sus actividades y con llevar su hábito de estudio y así también yo poder retroalimentar todo el desarrollo de estas actividades y también mantener un contacto más fluido con cada uno de ustedes, ya responder quizás a dudas o consultas que también tengan todavía. ¿Ya? Entonces para esto que he creado este número de WhatsApp específicamente para recibir sus actividades y se los voy a adjuntar en la descripción de este video, al igual que en conjunto con mi correo electrónico, ¿ya? Entonces esto es lo que vamos a realizar como finalización de nuestra unidad número 1. Bien, habiendo aclarado todo esto, vamos a comenzar. Bien, queridos estudiantes, comencemos. Les quiero mostrar un poquitito, acá estamos en nuestro canal de YouTube del séptimo Marcela Serrano, ¿ya? Y quiero mostrarles un poquitito cómo hemos ido trabajando en el orden de nuestros videos, ¿ya? Acá tenemos la clase número 1 de lengua y literatura correspondiente a la unidad 1, ¿ya? Este fue el primer video que se subió para la unidad número 1. Luego de ello tenemos este siguiente video en el cual mostramos la retroalimentación de la clase 1 junto a la clase número 2. A continuación tenemos la retroalimentación de la clase número 2. Luego viene la clase número 3, ¿ya? A continuación tenemos la retroalimentación de la clase número 3. Luego viene la clase número 4 de lengua y literatura. Luego en este video tenemos la retroalimentación de la clase número 4 junto a la clase número 5. Por acá tenemos la retroalimentación de la clase número 5. Después viene la clase número 6. Y por acá tenemos la retroalimentación de la clase número 6. Ahora bien, finalmente,
este es el último video con el cual estamos finalizando nuestra unidad número 1, ¿ya? Por lo tanto, luego de haber aclarado lo anterior, ahora vamos a ir al recuento y retroalimentación de todas las actividades que trabajamos durante nuestra unidad número 1. Bien, entonces es momento de comenzar la retroalimentación y recuento de todas las actividades que realizamos durante nuestra unidad, ¿ya? Recuerden que nuestra unidad 1, que lleva por título ¿Qué necesitamos para lograr nuestros objetivos? Nosotros la iniciamos ya realizando algunas preguntitas, ¿ya? A partir de las cuales reflexionamos, como por ejemplo cuáles eran los objetivos que tenía cada uno, cuáles quizá eran las dificultades que impedían lograr estos objetivos y cuáles iban a ser las cosas o los aspectos por los cuales ustedes iban a tener que pasar para lograr estos objetivos en sí, ¿ya? Estas metas que cada uno tiene. Entonces, nosotros iniciamos reflexionando a partir de esas preguntitas esta unidad, ¿ya? Ahora vamos a las actividades en sí. En nuestra primera clase, en la clase número 1 de la unidad 1, nosotros trabajamos los objetivos, analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas y aplicar estrategias de comprensión lectora, ¿ya? En esta clase número 1, ustedes tenían que trabajar con el mito Teseo el vencedor del Minotauro, el cual se encontraba en la página 14 a la 24 en su libro de lengua y literatura, ¿ya? Si no recuerdan cuál era, se los voy a mostrar. Era este texto, Teseo el vencedor del Minotauro, ¿ya? Entonces, a partir de ello, tenían que realizar y completar un esquema. Ya este esquema tenía que completarlo a partir del título del texto, la idea principal, los personajes, en este caso principales y secundarios, el planteamiento del conflicto, cuál era el conflicto que ocurría en el texto en sí, me refiero al conflicto narrativo, ¿ya? La resolución del conflicto cuando se resolvía, ¿ya? Esto nosotros lo trabajamos en la clase número 1. Si no lo recuerda en sí, vaya a la clase número 1, al video, y se va a dar cuenta que lo trabajamos, ¿ya? Luego tenían que trabajar con la estrategia de lectura, comprender la secuencia. Tenían que reconstruir la historia a partir de dibujos y pequeñas descripciones. Ya la historia de Teseo, el vencedor del Minotauro. Ya, entonces eran 12 cuadraditos que ustedes tenían que realizar para completar, en este caso, la secuencia. 12. Y la última actividad de esta clase era identificar acciones y consecuencias a partir del personaje principal, el cual era Teseo, ¿ya? Tenían que completar con las motivaciones o intereses que tenía este personaje en la historia, las acciones que realizaba a lo largo de la historia para cumplir estas motivaciones o intereses y cuáles eran las consecuencias que tuvo para él todas estas hazañas o acciones que realizó. ¿Ya? Esta era la última actividad entonces de la clase número 1. Vamos a la clase número 2. En la clase número 2 trabajamos con también el objetivo de analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas, también con estrategias de comprensión lectora, pero ahora le agregamos el tema de la escritura. Trabajamos con la escritura de un cuento, ¿ya? Y también a partir de esta escritura del cuento trabajamos narrando ya a partir de los tiempos verbales del modo indicativo. Bien, en la clase número 2 se trabajó con el texto La Mañana Verde de Ray Bradbury, ya el cual se encuentra en la página 34 a la 40 en su libro de lengua y literatura, el cual es este texto, La Mañana Verde, ¿ya? Entonces, ustedes tenían que completar, este esquema. Completa el siguiente esquema, ¿ya? Título, ya del texto, la idea principal,
el personaje principal, características, el ambiente en el cual transcurre la historia. También trabajamos con el conflicto narrativo, ya cuál era el conflicto del texto y cuándo se resolvía el conflicto. Ya acá yo les daba una acción que realizaba Benjamin Driscoll, que era el personaje principal, y ustedes tenían que ponerme cuál era la causa y cuál era el efecto de esta acción. Como segunda actividad para la clase número 2, también habían unas preguntitas de vocabulario contextual, ya en la cual ustedes tenían que marcar con un círculo la alternativa correcta, ya eran 3, A, B y C. También habían 2 preguntitas más con respecto a el trabajo que tenían que realizar a partir de los verbos que tenían que conjugar a partir del modo indicativo. ¿Ya? Yo les realizaba 2 preguntitas acá y ustedes tenían que también repasar un poquitito los tiempos verbales del modo indicativo. Recuerden que nosotros trabajamos esto durante la clase número 2. Si usted no recuerda, ya la materia de esta clase puede ir al video de la clase número 2. Ahí yo trabajé también con un PowerPoint en el cual hablamos del conflicto narrativo, ya los personajes del conflicto narrativo. Trabajamos también a partir de las narraciones que se podían narrar cronológicamente y que también se narraban alterando la sucesión de los acontecimientos, es decir, alterando el tiempo narrativo. ¿Ya? Entonces fue en esta parte, en esta clase número 2, que nosotros trabajamos con los tiempos verbales del modo indicativo. ¿Ya? Se lo muestro para que lo recuerden un poquitito. Y como última actividad de la clase número 2, ustedes tenían que realizar una nueva interpretación de este texto La Mañana Verde, y para ello yo los invitaba a escribir un cuento en el que mostraran una forma distinta de colonizar Marte, ¿ya? Y acá les daba las indicaciones y los aspectos que tenían que considerar para la escritura de su cuento. Bien, entonces esta era la última actividad de la clase número 2. Vamos a ir a la clase número 3. En la clase número 3 trabajamos con el objetivo planificar y escribir una carta expresando de manera creativa sus ideas, ¿ya? Número 1, actividad número 1 para la clase número 3. Tenían que realizar un esquema sobre la carta, ¿ya? Nosotros en esta clase trabajamos con la temática de la carta. Ya, por lo tanto, luego yo de haberles entregado la materia, que yo sé que ustedes la recuerdan, tenían que realizar este esquema con las principales características de la carta y su estructura. Como actividad número 2 para esta clase, tenían que planificar la escritura de una carta, ¿ya? ¿Para quién? Para su mamita, en la cual le expresaran algunas palabras en su día, ¿ya? Y la planificaban a partir de esta tablita, para luego escribir su borrador, el primer borrador de su carta, ¿ya? Luego de haber escrito el borrador de su carta, es decir, la primera escritura, ustedes iban a revisar su cartita con esta rúbrica que yo les entregaba, ¿ya? Considerando la temática, el contenido, la estructura y la escritura. La iban a revisar, iban a editar lo que quizás les faltaba, lo que quizás no estaba tan bien, para finalmente escribir su carta final en una nueva hojita, decorarla a gusto y poder entregársela a su mamita en su día, ¿ya? Entonces estas eran las actividades de la clase número 3. Vamos a la clase número 4. En la clase número 4 nuestro objetivo era analizar aspectos relevantes de un reportaje y reconocer sus propósitos explícitos e implícitos. Es decir, nosotros trabajamos con una nueva temática en esta clase, la cual era el reportaje, ¿ya? Entonces, la primera actividad era que tenían que leer el reportaje sobre Alisa Carson, ya de la página 45 a la 51. ¿Cuál era este texto? El que les voy a mostrar ahora. ¿Ya?
este texto, que es un reportaje, hablaba de Alisa Carson. Entonces ustedes tenían que trabajar con él, leerlo en primera instancia y desarrollar las preguntas número 1, 2, 3, 4 y 7 de la página 52 de su texto de lengua y literatura. ¿Ya? Recuerden que estoy haciendo un repaso de todas las actividades que hemos realizado. Esto yo ya lo había explicado en videos anteriores y ahora lo estoy volviendo a explicar para que lo recuerde. Como actividad número 2 para nuestra clase 4, tenían que realizar un esquema, ¿ya? En el cual dieran a conocer el propósito explícito e implícito del reportaje anterior, del reportaje de Alisa Carson, ¿ya? Entonces tenemos el reportaje, los propósitos y ustedes tenían que poner cuál era el propósito explícito y el propósito implícito de este reportaje. Y como actividad número 3 y final de la clase número 4 tenían que realizar la actividad de la página 53 de su libro de lengua y literatura. ¿Ya? Bien, vamos a la clase número 5. En la clase número 5 ustedes tenían que planificar y escribir un reportaje. ¿Ya? Comenzábamos planificando el reportaje. ¿Ya? ¿Cuál iba a ser el tema de nuestro reportaje? Recuerden que ustedes tenían que elegir una persona, un personaje acerca del cual quisieran escribir su reportaje, ¿ya? Una persona que quizás a partir de su esfuerzo, ¿ya? Pudo conseguir y lograr todos sus objetivos a partir de su esfuerzo y determinación. Entonces ustedes tenían que elegir esta persona o personaje y escribir su reportaje, ¿ya? Entonces planificaban a partir del tema, cuál iba a ser el propósito y los destinatarios. A continuación ustedes organizaban sus ideas, ¿ya? En este caso tenían que averiguar datos biográficos de su personaje o persona, las acciones realizadas, ¿ya? Todo lo que él realizó para poder lograr sus objetivos y la valoración que ha tenido. Entonces ya averiguando esos datos importantes de la persona que eligió, tenía que escribir el borrador de su reportaje, considerando su estructura y los aspectos que aparecen en la página 55 de su libro. En este caso, esta actividad ya de la clase número 5, ustedes la trabajaban apoyándose de la página 54 y 55 de su texto de lengua y literatura, ¿ya? Bien, luego de escribir su borrador y considerar los aspectos de la página 55, ustedes tenían que editar lo que fuera necesario, ¿ya? Y preparar y escribir la versión final de su reportaje, es decir, escribir su reportaje final. Bien, y vamos a la clase número 6, que fue la última clase que yo subí antes de esta, ¿ya? La cual tenía por objetivo aplicar conocimientos, habilidades y estrategias trabajados durante la unidad en la comprensión de un microcuento y un reportaje, ¿ya? Es decir, en esta clase ustedes tenían que aplicar todo lo que habían aprendido durante nuestras clases anteriores. Para ello, habían 3 actividades. Actividad número 1, tenían que leer el microcuento de la página 59 de su libro de lengua y literatura y desarrollar las actividades que aparecían a continuación, es decir, la pregunta de la 1 a la 6, ¿ya? Número 2, trabajaban con el reportaje de la página 60 y desarrollaban las preguntas de la 7 a la 11. Ya en este caso, trabajaban con estas páginas, ¿ya? Recuerden el microcuento que se llamaba Naufragio, respondían estas preguntitas. Luego leían el reportaje, ¿ya? Recuerden el reportaje. Y luego contestaban las preguntitas de la 7 a la 11. Finalmente, la última actividad de la clase número 6 era que pudieran reflexionar a partir de una preguntita que yo les dejaba. ¿Qué aprendiste sobre la forma en que las personas se enfrentan los desafíos de la vida para alcanzar sus objetivos? Ya ustedes tenían que realizar una reflexión a partir de esta preguntita. Bien, entonces vamos a ir a nuestra misión final,
tal como les dije al principio de este video, solicito que me envíen algunas de las actividades, en este caso, las actividades de la clase número 2, ¿ya? En la cual trabajamos con el texto de La Mañana Verde, ¿ya? Las preguntitas alternativas, el cuento, ¿ya? Las actividades de la clase número 2, las actividades de la clase número 3, en la cual trabajamos con la carta, y las actividades de la clase número 6, en la cual trabajamos con el microcuento y el reportaje. Necesito que puedan enviarme estas actividades desarrolladas a un número. Ya, yo les voy a dejar un número que he habilitado específicamente para que ustedes puedan irme enviando sus actividades. Ya, me van a enviar fotitos de sus actividades desarrolladas. En este caso, las actividades de la clase número 2, número 3 y número 6 a este número que yo les voy a dejar en la descripción de este video. Ya, así también les voy a adjuntar como siempre mi correo. Ya, pueden enviarme las actividades al número que he habilitado, ya por WhatsApp o a mi correo. Me gustaría que fuera al número de WhatsApp por el hecho de que por ese medio podemos estar más que nada conectados y así yo también puedo ir retroalimentando ya la forma en que ustedes realizaron estas actividades, ¿ya? Así que no lo olviden, poder enviarme evidencias de estas actividades y de que pudieron realizarlas en sus cuadernitos a este número de WhatsApp que voy a adjuntar entonces a la descripción de este video, ¿ya? Bien, ya estamos finalizando. Les voy a dejar unas preguntas finales para que ustedes puedan contestar también en los comentarios de este video. Bien, entonces, como ya saben cuál es la misión final para terminar nuestra unidad, les voy a dejar también unas preguntas finales para que puedan comentar en los comentarios de este video, ¿ya? Pregunta número 1. ¿Cuál de los textos leídos durante la unidad me gustó más? Pregunta número 2. ¿Cuál de las actividades realizadas me resultó más fácil? ¿Cuál me resultó más difícil? Y la pregunta número 3 y final, para cerrar nuestra unidad, es que ustedes puedan elaborar una pequeña reflexión final a partir de nuestra unidad que se llamaba ¿qué necesitamos para lograr nuestros objetivos? Ese era el título de nuestra unidad número 1, así que ustedes puedan realizar una reflexión final a partir de este título, ¿ya? Entonces, esta ha sido nuestra última clase de la unidad 1. Espero que recuerden realizar nuestra última misión y nos estaremos viendo ya en una nueva y próxima clase online. Adiós.